Uno de los mayores conflictos que ha habido en toda la historia del pensamiento ha sido la contemplación de que la ética pueda ser relativa. ¿Pero por qué? ¿Y qué significa exactamente que la ética pueda ser relativa? De serlo, ¿podríamos comprender que no importa si nos matamos entre nosotros? Vamos a ello. Aunque yo defina la ética como la gestión del sufrimiento entre individuos en pro de reducirlo, tradicionalmente se ha concebido más bien como la fundamentación de la acción propia, humana o racional en general. Esta definición ha llevado históricamente la duda de cómo se fundamenta el modo de obrar, para responder, lógicamente, a la pregunta de cómo debemos obrar. Pero otra duda que también ha surgido es ¿qué extensión abarca esa fundamentación? Y por extensión me refiero a que si hubiera una fundamentación que definiera cómo debemos actuar, las normas que emergerían de esta serían válidas tan solo a nivel individual, a nivel grupal, a nivel cultural, a nivel nacional, a nivel específico, es decir, de especie, a nivel total dentro de los seres racionales, a nivel total dentro de los seres sufrientes, a nivel total en términos literales. Si, por ejemplo, las normas tan solo fueran válidas a nivel individual, cada individuo se regiría por criterios distintos. A ello se le llama relativismo. En este caso la ética sería relativa al individuo. Pero como bien he dicho, también podríamos comprender la ética como relativa al grupo, o a la cultura, etc. Bien, pues hoy contemplaremos 4 razonamientos que pueden llevar a la conclusión de que la ética es relativa. Veremos a qué grado de relatividad remite cada razonamiento, cuáles serían las consecuencias de que la ética fuera relativa y si, pese a todos los razonamientos que hemos expuesto, podemos evitar de algún modo el relativismo ético. Vamos allá porque aquí hay mucho trabajo. Empezaremos por la causa más racionalmente pobre, a mi parecer. Y es que las contradicciones que supone son realmente fuertes. Esta causa se trata de la negación de la epistemia. La epistemia es lo que entendemos por conocimiento válido. No en el sentido de conocimiento verdadero, como lo sería el conocimiento que acierta en lo que afirma. Algo que nunca podemos comprender que tenemos porque siempre contemplamos la posibilidad de que nuestro conocimiento pueda ser refutado en el futuro, sino en el sentido de conocimiento útil, conocimiento que en nuestro presente resiste toda crítica y por tanto comprendemos que podemos usar por estar operando con la máxima capacidad epistémica disponible. Eso es la epistemia. Si bien es cierto que en la antigüedad sí se entendía como el conocimiento verdadero, actualmente conferimos el término al conocimiento útil, porque estamos más concienciados de que el sujeto no tiene acceso a la propiamente dicha verdad. Y así podemos seguir hablando de que alguien puede adquirir epistemia. Pero la pregunta importante aquí sería, ¿por qué alguien negaría la epistemia? Pues precisamente por confundir epistemia con conocimiento verdadero. Como no podemos confirmar conocimiento verdadero por no tener acceso directo a este, simplemente se asume que no podemos adquirir conocimiento válido en ningún grado. Supuestamente, eso negaría la posibilidad de poder comprender una ética absoluta, es decir, una ética que no es relativa. Y por ende, la ética tendría que ser relativa. Bien, ¿y cuáles son los problemas de esta tesis, más allá de que surge de la confusión entre conocimiento válido y conocimiento verdadero? Pues principalmente dos, y se dan por el mismo motivo. Y es que negar la epistemia supone negar la posibilidad de afirmación. Pero esta postura no se avergüenza de afirmar cosas como que la ética es relativa. Si realmente buscara más fidelidad hacia el marco que ha construido, no tendría que decir que la ética es relativa, sino que no se sabe si es o no absoluta, o siquiera si existe o no la ética. Y es que es aquí donde nos encontramos con el segundo problema. El agnosticismo sigue siendo una forma de afirmación. Incluso decir, no sé cómo es la ética, implica decir que sabes algo. Sabes que no sabes cómo es la ética. Y aunque es perfectamente coherente admitirlo, no es coherente admitirlo a la vez que dices que no puedes adquirir conocimiento válido. Pero es que esto es inevitable si partes de facto de la premisa de que sabes que no puedes saber, que es una contradicción descarada.
Veamos otra postura que puede llevar al relativismo moral. Durante siglos, el ser humano ha comprendido que su vida se da a causa de la voluntad de un ser o unos seres superiores, y que por ello está en deuda con su o sus creadores. Ello le daba un sentido a su vida y, a su vez, un modo de obrar. El ser humano tenía que actuar conforme a la voluntad de lo divino, y la voluntad de lo divino ofrecía una voluntad absoluta que determinaba una ética absoluta. ¿Y qué sucede? Pues el escepticismo. Cuando uno se vuelve ateo, deja de haber una mano que señale qué hacer o qué no hacer. ¿Cómo va a haber un modo universalmente correcto de obrar si el universo es nihilista? Si nuestras vidas no tienen sentido, si nuestras acciones son inútiles en términos absolutos. Y no solamente eso, incluso aquellos que siguen creyendo o que contemplan la posibilidad de que existan seres superiores, ahora dudan sobre qué ordenan los divinos, sobre si siquiera ordenan, o sobre si deberían obedecerlos. Pero aquí nos topamos con un problema similar al de la causa anterior. Deducimos, de nuevo, erróneamente, que la falta de una ética absoluta supone relativismo ético. Si concebimos que la ética solo puede surgir de lo divino, pero no existe lo divino, lo coherente no sería decir que la ética es relativa, sino que no existe la ética. Es decir, nos encontraríamos en un caso de nihilismo ético, donde ninguna acción, por salvaje que sea, tendría ningún tipo de relevancia ética. Si, en cambio, seguimos concibiendo que la ética solo puede surgir de lo divino, pero dudamos sobre si existe lo divino o sobre qué ordena lo divino, nos encontramos en un caso de ignorancia ética, donde nos mantenemos agnósticos sobre la existencia de una ética. Es decir, que seguimos sin relativismo. Entrando ya en defensas más coherentes del relativismo, y con coherentes me refiero a que sí tiene sentido defender el relativismo partiendo de estas premisas, si entendiéramos que la ética es el conjunto de principios que rigen las acciones de un individuo, de una cultura o de una sociedad, sí parecería que nos encontraríamos frente a un caso genuino de relativismo ético. Yo puedo actuar por principios distintos a los de otra persona, y una sociedad puede conformarse y gestionarse por principios distintos a los de otra. ¿Por qué? Pues porque cada uno puede tener una concepción distinta de qué es lo que da valor a una acción, y por ende dar valor a distintas acciones o a distintos principios que encapsulan conjuntos de acciones. En este plano, el valor sería algo que surge del sentimiento, y como el sentimiento es algo subjetivo, el valor también lo es. Este último razonamiento que ha llevado al relativismo ético no es en sí erróneo, pero ha habido una disonancia con lo que venimos diciendo que cabría comentar. Y es que hemos cambiado la definición de ética, lo que es un salto lógico y legítimo. Lo que antes decíamos que era la fundamentación de la acción, ahora decimos que es el conjunto de principios que rigen las acciones de un individuo o de una sociedad. Este cambio es clave para la estabilidad del argumento, porque a esta redefinición de la ética le falta algo crucial: la fundamentación. Este conjunto de principios del que se habla no está fundamentado, simplemente refleja que rige efectivamente las acciones de un sujeto, no que debería regir las acciones de ese sujeto. No plantea una tesis normativa, sino una tesis ontológica sobre la relación entre valor subjetivo y acción. Es decir, no dice qué debemos hacer, sino qué hacemos. Por lo que, de momento, tampoco hemos encontrado una defensa estable del relativismo ético. Y llegamos a una tesis mucho más sólida de lo que mucha gente estaría dispuesta a admitir. Esta postura, como la anterior, defiende que la ética surge de una valoración subjetiva. Pero en este caso, no hay trampas ni cambios de definición, sino que la acción queda realmente fundamentada. Este marco entiende que las acciones que tienen fundamento son aquellas acciones que tienen valor, porque el valor es lo que dota a las acciones de ser preferibles. Sin embargo, también defiende que el valor es un atributo que otorga el sujeto, en vez de ser inherente del cosmos.
En esta tesitura, la ética egoísta y existencialista se pregunta: ¿qué es aquello que tiene valor independientemente del sujeto que lo analice? Y concluye que aquello que tiene siempre valor independientemente del sujeto que lo analice es la felicidad. La felicidad es deseada por todo el mundo, en contraste con el sufrimiento, que es detestado por todo el mundo. Todo el mundo tiende hacia lo que cree que le hará más feliz y huye del sufrimiento. Pero ahora alguien podría preguntar: ¿y en qué se diferencia esto de la ética del anterior punto? ¿No defiende una tesis ontológica igualmente? Es decir, no dice qué debemos hacer, sino en base a qué actúan los individuos. Y este razonamiento sería muy sagaz, si no fuera porque se equivoca en un matiz. La ética egoísta existencialista formula una tesis ontológica. Es cierto, pero convierte esa tesis ontológica en normativa simultáneamente. Dice: como comprendemos que lo valioso es lo que debería impulsar a la gente, pero lo valioso es lo único que impulsa a la gente, haga lo que haga quien sea, estará actuando correctamente, porque lo impulsarán acciones que comprende como valiosas, y por ende estará generando valor, que nuevamente es el único criterio realmente racional que permite fundamentar una acción. Con estos parámetros, como cada uno encuentra felicidad en distintos sitios, cada uno tendría deberes distintos, y la ética sería relativa, legitimando cualquier atrocidad si ello es lo que hace feliz a quien la ejerce. ¿O acaso sería posible restaurar una ética absoluta? El anterior punto formaliza bases realmente sólidas para la construcción de una ética, pero olvida un razonamiento relevante para la situación. Extrae una norma absoluta de la estructura volitiva del sujeto. Todo el mundo tiende hacia la felicidad, por lo que la felicidad es siempre valiosa. Se debe obrar en pro de la felicidad. De esta norma absoluta extraen normas relativas. Como a cada uno le hace feliz algo distinto, cada uno debe obrar de un modo distinto. Sin embargo, si uno realmente pretende fundamentar su acción para actuar racionalmente, comprenderá que su felicidad es para él tan valiosa como la de los demás, para los demás, y que por ende, la felicidad propia no es en términos absolutos más valiosa que la ajena. Una acción que genere cierta cantidad de felicidad en otro sería tan valiosa como una acción que genere esa misma cantidad de felicidad en uno mismo, porque no existe criterio racional para priorizar la felicidad propia desde una perspectiva estructural. Esto nos permite extraer éticas absolutas sobre la gestión global de la felicidad para maximizarla, o sobre la gestión global del sufrimiento para minimizarlo. Lo que enlaza con la definición que yo suelo usar de ética: la gestión del sufrimiento entre individuos en pro de reducirlo. Pero claro, la ética egoísta existencialista no defendía un marco ético que se alineaba con un marco ontológico. ¿No significa ello que no podemos escapar de actuar tal y como dicta? Pues sí. ¿Por qué? Pues porque los sujetos somos de voluntad contingente, lo que significa que no tenemos por qué actuar éticamente o de forma racional. Lo que sí, por necesidad, tenemos que actuar en pro de nuestra felicidad, es lo que dirige nuestra acción. Por lo que para actuar éticamente, nuestra felicidad tendría que alinearse con la ética, con la obra ética. Pero bueno, todo esto ya lo podemos dejar para otros vídeos. La cuestión aquí es: ¿la ética es relativa o es absoluta? Pues depende de cómo definamos ética, pero si llegamos a la conclusión de que la ética es la gestión del sufrimiento entre individuos en pro de reducirlo, los principios que marcan cómo optimizar esa gestión son independientes del sujeto. ¿Qué hace feliz a una persona o qué aumenta la felicidad total en un grupo de personas? Son preguntas que tienen respuesta objetiva. Si a mí me hace feliz una piruleta y tú dices que a mí las piruletas me entristecen, no estás ofreciendo una opinión legítima, te estás equivocando. Y si la obra ética se rige por una gestión objetiva, los deberes éticos que surgen de esta serán también objetivos y absolutos.
Nuevamente no pretendo aquí desarrollar matices sobre cuáles son y cuáles deberían ser esos principios y deberes éticos, pero lo desarrollado hasta el momento debería ser suficiente para responder a la pregunta inicial. ¿Es la ética relativa? No, es absoluta.